Continuamos con Marcos Salgado por Hispan TV. Buenas tardes, Presidenta. El comunicado de la Mesa de la Unión Democrática habla de que avalan las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos, pero también le piden a la comunidad internacional que haga lo mismo o que tome medidas similares. En ese marco, por un lado, ¿ustedes piensan que puede haber países países o bloques regionales que vayan a tomar medidas similares? Y la segunda pregunta en esto, ¿la Asamblea Nacional Constituyente podría tomar medidas contra las personas, algunas, usted hizo referencia a algunas, que están promoviendo este tipo de acciones contra Venezuela, o podría pedirle a la Asamblea Nacional Constituyente que otros poderes públicos de Venezuela tomen medidas concretas contra estos dirigentes? Gracias. Gracias, Marcos. Sí, en efecto, el comunicado de la MUD, por eso decía, es una cosa inédita, porque piden no solamente la intervención de Estados Unidos, sino de este grupo de gobiernos de la derecha regional coalicionado, que ya ha empezado. Esto ha sido un proceso que prácticamente está llegando a un desenlace infeliz por la forma bárbara y grosera que hemos visto de expresión en cuanto a las sanciones y amenazas de intervención militar. Fíjate, comenzó con el decreto de Obama considerando una amenaza a Venezuela. Comenzó. Y allí comenzó también un proceso de elecciones en nuestra región donde Estados Unidos fue ganando plazas de países importantes. Comenzó con Argentina, siguió con el golpe de Estado en Brasil, bueno, Perú. Fueron países que ellos fueron tomando no en vano. También han intentado un proceso a nivel del Caribe para revertir el proceso de unión de la patria grande. Un proceso de integración que se venía dando en equilibrio con las fuerzas contrarias, porque siempre se da el ejemplo. Cuando se fundó UNASUR, por ejemplo, allí estaba Álvaro Uribe, pero en los países con proyectos nacionales, progresistas y de izquierda, no se fueron en callapa contra Álvaro Uribe. Se dio un proceso de equilibrio y de respeto del derecho internacional, de respeto en el relacionamiento, y ese equilibrio se rompió. Se rompió cuando gana el señor Macri en Argentina y dan el golpe de Estado en Brasil. ¿Para qué? Para venir contra Venezuela. Ese es el plan. Por eso digo que es un proceso. Y vimos entonces el golpe de Estado en Mercosur, que pretendió excluir a Venezuela. Venezuela forma parte del Mercosur, es un Estado parte de Mercosur. Pero hay un complot. Y de Mercosur entonces se fueron a la parálisis de UNASUR, pretenden la parálisis de la CELAC y pretenden reflotar algo que es completamente imposible, de reanimar un muerto que es la OEA. Y vinieron con fuerza desde la OEA contra Venezuela y no pudieron. Bueno, allá quedaron fracasados y se da algo también inédito, que por primera vez un Estado parte se retira de la Organización de Estados Americanos, abriendo el camino para otros que también se van a retirar. Así que esto ha formado parte de un proceso. ¿Aupado por quién? Por el grupo de chat de WhatsApp de la MUD, que inmediatamente, no contando con el apoyo interno de la población venezolana, activan a su grupo de amigos, del club de amigos a nivel de la región, para la intervención de Venezuela. Si van a venir medidas de otros países, nosotros sabemos que la gira del vicepresidente estadounidense por 5 países suma a estos 5 países en este club de sanciones. Ya Panamá comenzó con unas sanciones, por ejemplo, un tipo de visado a los venezolanos. Le fue muy mal al presidente panameño en esta acción. Tuvo el rechazo unánime del pueblo venezolano, incluso del pueblo opositor. Le fue muy mal, creo que calculó muy mal, por lo visto. Bueno, y así sabemos que hay otros gobiernos comprometidos ya con los Estados Unidos para incorporarse al tipo de sanciones, como ya lo han hecho, han reconocido. Si sancionan a un funcionario, inmediatamente salen los súbditos del imperio a decir, aquí también se aplica el derecho imperial y estos funcionarios son sancionados. Y es vergonzoso el papel que han jugado realmente, porque ellos han servido a Venezuela para ganarse la complacencia del jefe del imperio. Y ahí está lo que le hicieron a Argentina. Imposición de más aranceles al biodiesel, por ejemplo, perjudicando al pueblo argentino. Ahí está la obsesión que hay con el muro de México y que México tiene que pagar su muro. Bueno, ¿qué no han hecho estos gobiernos
contra Venezuela para tratar de agradar al señor Donald Trump. De todo, se han rebajado de la forma más bárbara y han cometido los peores errores históricos contra la unión y la integración de la América Latina y el Caribe. Bueno, ahí está el Caribe, países de poblaciones muy pequeñas, pero de una grandeza moral, espiritual y de dignidad, yo diría que no tiene límite. Un ejemplo de cómo se puede actuar con dignidad, que es lo más importante que tienen los pueblos, la dignidad como pueblo, como pertenencia a una patria. Y todos los que se han arrastrado, bueno, ahí está, le están dando garrotazos igual van a tener que pagar el muro, humillando a su pueblo, humillando a los pueblos de América Latina y del Caribe. Igual le pecharon los aranceles a Argentina, a pesar de que Argentina, el gobierno, fue líder para la exclusión de Venezuela de Mercosur. Es una cosa tan irracional y suicida por parte de estos gobiernos que procuran tener el visto bueno de su amo imperial, que han incluso socavado sus únicas posibilidades de reflotamiento económico a través de la integración de nuestra región. ¿Cómo podrán responder ellos en un juicio histórico ante sus pueblos? ¿Qué les van a decir? Que prefirieron optar por los intereses de sus amos y sus dueños imperiales antes de hacer prevaler los intereses de sus pueblos. Eso es una vergüenza, un error histórico. Lo que han hecho con Venezuela y contra sus propios pueblos es un error histórico. Y les está demostrando el jefe del imperio que no importa cuán profunda sea su genuflexión, igual van a ir contra ellos. Entonces eso debe llamarlos como que a la reflexión, de decir, oye, quizás no es tan erróneo la unidad, quizás no es tan erróneo que profundicemos en nuestras propias potencialidades y podamos sumar nuestras capacidades potenciales, productivas como pueblo, en lugar de estar sumisos a intereses antinacionales. Gracias.